Wonfo les presenta lo que es nuestro analizador de inmunofluorescencia, Finker Fiamedet Plus FS113. Este equipo es bastante robusto, portátil, como ustedes pueden ver. Tiene un diseño bastante clásico, con una pantalla grande, tiene un control interno de temperatura, pero también el equipo lo que les ofrece a ustedes es un calibrador propio para el equipo y también dentro del kit que contiene 25 determinaciones para estas pruebas, contiene lo que es los cartuchos, contiene lo que es la curva de calibración dentro del chip, que este se maneja por el lote. Ahora bien, también tiene los tips y en el caso de hemoglobina glicosilada incluso viene con capilares porque se puede realizar la prueba con sangre entera. Ahora bien, si me permiten, Wonfo lo que les trae es un menú de pruebas. ¿Qué quiere decir este menú de pruebas? Es que nosotros podemos tener tanto para vitamina D, diabetes, marcadores renales, la función tiroidea, T3, T4, TSH, T4 libre. Contiene todas las pruebas que son hormonales, también contiene los que son cardíacos, marcadores incluso como dímero D o inflamatorios, como la procalcitonina, la proteína C reactiva, interleuquina 6, los marcadores tumorales incluso los cuadros infecciosos como dengue, pero en ese uno antígeno. Y una característica de esta prueba de dengue es que esta les puede hacer una determinación más o menos del periodo de ventana entre el día 1 hasta el día 9. Por tanto, esto les va a presentar lo que es Wonfo. Si ustedes pueden ver esta lista prácticamente, es la lista que nosotros tenemos con registro sanitario, o sea, es de que ya está disponible. Tenemos más de 35 registros sanitarios en el equipo, por un lado. Ahora bien, Vic, como les decía, y Wonfo les va a presentar esta plataforma con un logo que dice, no dejo que otro lo haga por mí, ya que sabemos muy bien de que hay instituciones en las que nosotros, o laboratorios, en las que nosotros lo que hacemos es derivarlas, ¿no es cierto? Ahora, si me permiten, quiero pasar a la siguiente. Bien, vamos a ver qué ventajas tiene el equipo Finker. Lo primero es de que su calidad es muy estable, es fácil de usar, tiene un bajo costo integral, pero por otro lado los resultados son confiables, fiables, pero también rápidos. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener incluso las pruebas de 3 a 15 minutos. E incluso la incubación lo pueden hacer dentro del equipo o fuera del equipo. Como ustedes han podido ver, también tiene un menú completo de todas las pruebas en las cuales se puede realizar en el equipo. Aparte de que dentro de sus funciones nosotros podemos hacer las lecturas en muestras, ya sea de sangre capilar, sangre entera o total, suero, plasma, orina, heces. Ahora bien, nosotros manejamos pequeños volúmenes de muestra. Como les decía, puede ser de 10, 20 o incluso de 75 microlitros. Ahora bien, entre las pruebas incluso que nosotros tenemos artículos académicos sobre TSH, beta-HCG que apoyan todo el rendimiento de esta prueba para las muestras que nosotros tenemos en sangre. Ahora bien, son simples pasos que nosotros tenemos de operación. 4 simples pasos. Lo primero es sacar la muestra. Segundo es mezclar en los buffers que el mismo kit les va a traer a ustedes. Después estos se colocan o se siembran en el cartucho, como ustedes pueden ver, y estos directamente se ponen a leer. Dependiendo del tipo de prueba, podemos tener los resultados de 3 a 15 minutos. Ahora bien, Wonfo también tiene un sistema de controles de calidad, es decir, que nosotros podemos obtener los controles de calidad liofilizados que vienen, obviamente con su inserto, también los controles en cartuchos que directamente vienen y ustedes pueden ver también que tiene con el chip directamente. Pero también lo bueno de esto es de que nosotros podemos contar con los controles de calidad tanto de Bioret, Randox y Roche. Se ha hecho pruebas en las cuales Wonfo nos ha presentado estos resultados que son bastante óptimos. Ahora bien, ¿cómo se preparan estos controles? Igual, de la misma manera, es una preparación bastante sencilla. Ustedes pueden observar de que primero la preparación se va a realizar. Una vez que nosotros destapemos, lo vamos a colocar, como está liofilizado, vamos a diluirlo
y nos dice acá la cantidad de las que nosotros vamos a poder colocar, 0,5 ml. En este caso, por ejemplo, está hablando del COVID 2019 antígeno para el control. Esto simplemente lo que se hace es un giro nada más en el cual nosotros vamos a homogenizar y ya está listo para colocar al cartucho. Ahora bien, el control de calidad del fabricante lo que hace es justamente poder mostrarnos que tenemos 12 ítems en los cuales nosotros, y se ha hecho una comparación incluso con lo que son las marcas de Roche. Acá podemos ver qué resultados han tenido, por ejemplo, Randox, Biored, incluso lo que es, ha tenido los buenos resultados que se ha podido ver con los controles. Ahora, también BioRed, acá tenemos una muestra de cómo han salido los resultados y ustedes pueden ver incluso cómo se marca que en comparación con lo que se ha hecho, también Wonfo está presentando y este sí tiene una muy buena correlación con lo que es el CLIA. Es así como nosotros ahora brevemente les hemos hecho una introducción de lo que es Finker FS113 y les voy a dejar con este dicho que dice, no dejo que otro lo haga por mí. Ustedes tienen, doctores, el conocimiento y nosotros la solución que queremos darle con, gracias a Wonfo, que tiene la plataforma Finker analizador de inmunofluorescencia. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Randy Rojas. Resido en Colombia, soy colombiano. Y bueno, me hicieron esta bonita invitación desde Vi para poder hablar un poco acerca de la inmunofluorescencia seca. Mm, es un concepto muy desconocido hasta ahora, es muy nuevo, ¿verdad? Y bueno, la idea es que vamos a irlo desarrollando en el transcurso de esta conversación. Realmente va a ser como una tertulia para que podamos interactuar. Entonces, bueno, perfecto. Lo primero que quiero decirles es que esta declaración de conflicto de interés, que es importante, no tengo ningún vínculo ni con Vi, que es la empresa que me invitó a dar esta conferencia, ni con la compañía Wonfo, que es el fabricante de Finker. Simplemente esta conferencia hace parte de mis conocimientos científicos, de mi experiencia con todo lo que tiene que ver con inmunofluorescencia seca. Y en ese transcurso de conocer inmunofluorescencia seca, pues me he topado con este fabricante, con este equipo Finker, ¿verdad? Y bueno, también hace parte obviamente de toda la revisión de artículos indexados que hay internacionalmente en las revistas científicas internacionales de inmunofluorescencia C. Entonces, por tanto, no tengo ningún conflicto de interés para poder compartir con ustedes este espacio de conocimiento. Vamos entonces a hablar un poquito, este es como el recorrido que vamos a tener, ¿verdad? Y ustedes, bueno, cuando uno está en la universidad, obviamente tiene los conocimientos muy frescos, pero cuando ya estamos años y años de experiencia en el laboratorio clínico, pues se nos van olvidando ciertas cositas, como los conceptos, ¿verdad? Y a veces son importantes para poder entender cierto tipo de reacciones y cierto tipo de lenguajes técnicos. Entonces vamos a hacer un repaso bien pequeñito de lo que es un anticuerpo, de lo que es un antígeno, cómo es que reacciona un antígeno anticuerpo, ¿verdad? Y cómo hacemos en el laboratorio clínico para identificar estas reacciones de antígeno anticuerpo. Eh, una de esas identificaciones, por supuesto, va a derivar en la inmunofluorescencia, ¿cierto? Y vamos a hablar de cómo logramos una inmunofluorescencia ideal. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de anticuerpos monoclonales versus policlonales. Vamos a hablar de un fluorocromo que se llama el isotiocianato, que es como el fluorocromo más estable que hay en fluorescencia cuando hacemos inmunofluorescencia. De ahí ya vamos a ver cómo se conjuga todo lo que hemos hablado en la inmunofluorescencia C. ¿Listo?
Entonces, bueno, hagamos un recorderis pequeñito. Acuérdense que los anticuerpos, bueno, los tipos IgG tienen forma, son proteínas en forma de Y, los producen los linfocitos B maduros. Obviamente los utiliza el sistema inmunitario para detectar sustancias extrañas, neutralizarlas y para identificarlas o marcarlas, ¿cierto? Estos son los subtipos más conocidos que tenemos en humanos, ¿verdad? Que son IgG, IgM, IgA, IgE, IgD. ¿Listo? Quiero que recordemos un poquito acerca de la estructura de los anticuerpos porque va a ser bien importante para entender cómo es que estos fabricantes, cómo es que estos científicos brillantes llegan a lograr ser todo este trabajo de inmunofluorescencia, ¿verdad? Entonces acuérdense que esta es como la estructura de un anticuerpo, ¿cierto? Y acá en este fragmento FC, donde están las cadenas pesadas, van a ser muy, muy importantes porque de hecho, acuérdense que esta es como la parte más estable de todos los anticuerpos, la parte que no me va a variar. Y en esta parte es donde ellos van a poder hacer ligar esos anticuerpos, ¿verdad? Justamente en estas zonas de acá, van a lograr que mi fluorocromo se me pegue a ese anticuerpo, ¿verdad? Porque yo necesito marcar un anticuerpo para que yo pueda evidenciar esa reacción y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo hago para que lo marque? Finalmente lo que ellos van a hacer es ligar en esta región del vástago específicamente. Es donde van a ligar estos fluorocromos para que puedan finalmente ayudarnos con la reacción. ¿Listo? Esta partecita de la región del vástago va a ser clave para poder entender todo lo que tiene que ver con inmunofluorescencia C. Y bueno, por supuesto, los antígenos. Ustedes saben que los antígenos son una sustancia extraña. En este caso, lo vamos a usar cuando nosotros estamos trabajando en laboratorio clínico. Nosotros podemos tener un antígeno, una proteína que queramos identificar y tratarla como un antígeno, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer detección de TSH o de glicosilada o de microalbuminuria, yo lo convierto en un antígeno, es decir, que creo anticuerpos contra esa hemoglobina glicosilada. Y finalmente ella va a ser la que me pueda reaccionar. Entonces la voy a tratar como un antígeno en particular. Por eso es que cuando yo hago este tipo de inmunomarcaciones o inmunodetecciones, tiene un portafolio muy amplio y ya lo estaban viendo ahorita cuando nos hablaban al comienzo del Finder, ¿cierto? Cuando Karen nos hablaba y específicamente es el amplio portafolio que tienen este tipo de pruebas, ¿verdad? Finder tiene un portafolio muy robusto y es justamente por eso, porque yo puedo convertir cualquier sustancia que yo quiera detectar del organismo en un antígeno, ¿verdad? Bueno. Acuérdense que estos antígenos traen unos epítopos y esto va a ser clave para la identificación de una reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Porque finalmente lo que yo voy a hacer es lograr que haya un anticuerpo y que ese anticuerpo se me pegue al epítope del antígeno como tal, ¿cierto? Esos epítopes, acuérdense que pueden ser lineales, de una proteína lineal, es decir, están pegaditos los aminoácidos, o pueden ser una locura como esta, que son conformacionales, ¿verdad? Y que en la estructura cuaternaria de estas proteínas puede lograr que me detecte un aminoácido acá y también de acá. Es decir, que es un epítope mucho más complejo, ¿cierto? Pero básicamente esto es lo que nos va a ayudar específicamente a identificar todas las moléculas en el laboratorio clínico, a darle la sensibilidad analítica que requieren este tipo de muestras. Es decir, puede que yo tenga una molécula que vaya yo a detectar tipo, por ejemplo, dímero D, y yo busco los epítopes más estables de esa molécula, ¿cierto? Los que no tienen de lesiones o los que son más comunes en la población, para que yo pueda crear un anticuerpo dirigido a ese epítope que siempre se mantiene muy constante y eso me puede ayudar a que yo tenga una sensibilidad mucho más grande. ¿Listo? Perfecto. Por supuesto, entonces cuando se une, cuando hay un anticuerpo y un antígeno se unen y me va a formar una reacción antígeno-anticuerpo, el famoso complejo antígeno-anticuerpo.
¿cierto? Que es simplemente un anticuerpo que se me pega a un epítope del antígeno en particular, lo que ya hablamos ahorita, ¿verdad? Ahora bien, obviamente todo esto estamos hablando a nivel microscópico, ni siquiera microscópico porque yo no puedo al microscopio normal ver cómo se me pega un antígeno a un anticuerpo, ¿verdad? Entonces yo necesito una técnica en el laboratorio capaz de hacerme ver macroscópicamente, ¿verdad? Este tipo de reacciones, ¿cierto? Entonces, pues están muchísimas que son las más comunes, ¿verdad? Entonces está la precipitación, la aglutinación, por ejemplo, tipo látex, cuando yo hago una proteína C reactiva en látex, ¿cierto? Que me aglutina. Eh, entonces, voy a tener entonces una turbidimetría, por ejemplo. Entonces, son reacciones de laboratorio que son capaces de que yo las pueda identificar, sea con un equipo o sea visualmente, ¿cierto? Por supuesto, este tipo de técnicas de las que estamos hablando ahorita, pues son muy antiguas, han venido evolucionando, tienen desventajas, tienen desventajas. Por ejemplo, ustedes saben que estas son muy dependientes de todo lo que tiene que ver con prozono, ¿verdad? De la valencia antígeno-anticuerpo, de que no haya un exceso de antígeno o un exceso de anticuerpo, ¿cierto? Eh, y obviamente con el tiempo van saliendo otras técnicas. Entonces llega RIA, llega la ELISA, la famosa citometría de flujo, ¿cierto? El Western Blot, eh, que posiblemente son técnicas muy costosas, por ejemplo, tipo citometría de flujo. Son técnicas muy buenas, por supuesto, pero un tanto costosas o un tanto difíciles de lograr, tal como la técnica de Western Blot, ¿verdad? Eh, y llega también una técnica muy revolucionaria hace varios años ya, y es la famosa inmunomarcación. Es decir, que yo puedo marcar un anticuerpo, acuérdense de mi zona del vástago, ¿cierto? Yo puedo marcar ese anticuerpo, ya sea enzimáticamente, ya sea con un fluorocromo, ¿verdad? O con una sustancia que me brinde una quimioluminiscencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí es donde vamos a encontrar nuestra famosa fluorometría, la fluorescencia. Cuando yo trabajo con fluorocromos, soy capaz de poder realizar marcajes de antígeno-anticuerpo con esas fluorocromos. ¿Listo? Entonces, finalmente, ¿qué es una inmunofluorescencia? Una inmunofluorescencia es la detección de un antígeno con un anticuerpo, ya sea en un tejido vivo o in vitro, ¿verdad? Mediante otro segundo anticuerpo que esté conjugado con un fluorocromo, que ese fluorocromo está pegado a esa región del vástago y me va a lograr, cuando yo lo quiera identificar, eh, brillar y darme una fluorescencia. Y toda esa fluorescencia, por supuesto, va a ser directamente proporcional a la cantidad de antígeno que yo quiera detectar. ¿Listo? Entonces, esto es lo que sucede finalmente. Entonces, cuando yo tengo esta reacción antígeno-anticuerpo, simplemente lo que yo hago es enviar una energía, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Fanker, lo que hace es enviar una luz LED sobre esa fluorescencia. Esos fluorocromos absorben esa energía, se excitan e inmediatamente florecen, botan esa radiación luminosa. ¿Listo? ¿Quién es el encargado realmente de la molécula de un fluorocromo fluorecer? Son los famosos fluoróforos, ¿ok? Entonces está mi fluorocromo y tiene muchas partecitas de fluoróforos, ¿cierto? Que están ahí pegaditas y que son las que finalmente me van a fluorecer. Entonces, finalmente, seguimos es capaz de absorber fotones, un resumen acá, absorbemos fotones, ¿cierto? A una menor energía y cuando yo lo excito a una diferente longitud de onda, me va a emitir fluorescencia. Fíjense que acá estamos hablando de longitudes de onda y acá está el boom del Fanker, por ejemplo, y es que esas longitudes de onda y esas lecturas no tienen pierde. Hagan de cuenta como que estamos leyendo en un espectrofotómetro, ¿verdad? Uno químico, una cosa, ¿cierto? Yo la mido a una longitud de onda específica y eso me hace que me dé un resultado cuantitativo. En este caso que es fluorescencia, que a veces la fluorescencia no es visible al ojo humano,
es una longitud de onda muy alta, ¿cierto? Pero todo lo que florezca en ese momento va a ser contado por esa longitud de onda. Es decir, que cuando yo trabajo con fluorescencia, casi que me está eliminando todas las interferencias de las otras longitudes de onda, porque no hay forma que él me lea algo diferente a lo que florezca. Entonces, eso es lo que finalmente hace que una fluorescencia sea mucho más reproducible. Quimioluminiscencia, por ejemplo, CLIA, todas estas técnicas que hacen, que se miden de manera enzimática, en este caso de la fluorescencia, no va a tener pierde y va a ser muy reproducible a lo que queremos detectar. ¿Listo? Como todas las técnicas inmunológicas, tenemos varios tipos de inmunofluorescencia, entonces tenemos inmunofluorescencia directa, tenemos indirecta y tenemos la famosa tipo sándwich, ¿verdad? Entonces acuérdense que la directa es que me detecta un antígeno directamente un anticuerpo primario que está unido a un fluoróforo, ¿cierto? En la indirecta, ya simplemente yo lo que hago es que tengo un antígeno, tengo un anticuerpo primario y tengo anticuerpos contra los anticuerpos primarios que se me pegan al flor. Y la técnica que es más usada, es un poco más estable, ¿verdad? Es la indirecta tipo sándwich, que es la que usan estas tecnologías tipo sándwich, tipo Falker, donde tenemos un anticuerpo, ¿verdad? Tenemos un antígeno y tenemos otro anticuerpo marcado, pero fíjense que este anticuerpo que está secundario se me pega al antígeno, es decir, que me pone un sándwich, ¿verdad? No es como la indirecta que se me pega es un anticuerpo primario. ¿Listo? Esto tiene unas bondades inimaginables porque realmente también nos va a hacer que nos aumente especificidad, que estos anticuerpos secundarios no se me peguen a cualquier sitio, sino que se me peguen a un epítope específico de mi antígeno. ¿Ok? Entonces, en conclusión, resumamos para terminar este tema de la fluorescencia, y es, tengo una molécula, ¿verdad? Esta molécula es un fluorocromo, tiene muchos fluoróforos. Yo la excito con una luz LED a una longitud de onda, ¿verdad? Me absorbe toda la energía y al excitarse suelta esa energía a otra longitud de onda diferente. Eso es lo que es la fluorescencia. Hablemos un poquito porque es importante a veces. Nosotros como científicos del laboratorio, a veces se nos olvida saber de dónde vienen las cosas y esto es muy importante porque cuando uno sabe de dónde vienen las cosas, muy posiblemente puede darle una explicación, ¿verdad? Entonces fíjense que por allá en 1852 está este científico que se encuentra una florita, una piedrita, y dice y se da cuenta que cuando la ilumina con luz ultravioleta, le florece, ¿cierto? Con la luz apagada, le florece esta piedrita. Entonces ya este fue como el descubrimiento de esa florita, ¿verdad? Pero pasaron muchos años hasta que llega este científico y empieza a describir todo lo que tiene que ver con fluorescencia. Entonces, fíjense que ya llegan estos científicos y dicen, oiga, ¿por qué no aprovechamos esta fluorescencia y marcamos anticuerpos directamente en tejidos? Es decir, en un tejido vivo podían poner una solución marcada de anticuerpos y si florecían, específicamente esa persona tenía algo en particular de lo que estaban detectando. Eh, y les funcionó, solamente que era muy inestable y la preparación de esos anticuerpos era muy compleja. Entonces ya pasan unos añitos y llegan este científico y descubren este isotiocianato de fluoresceína, ¿verdad? Que es una molécula de fluoresceína, ¿sí? Pero que es mucho más estable, que no se me acababa tan rápido en el tiempo y que además la preparación era mucho menos compleja de trabajar. ¿Listo? De aquí, a partir de ese tipo de moléculas que hace este científico, comienza todo el boom de la microscopía de fluorescencia. Todo lo que nosotros conocemos como profesionales del laboratorio como inmunofluorescencia, lo que leemos como IFI en el laboratorio, con el campo oscuro y todo esto. Allí nace con el microscopio de fluorescencia, ¿verdad? Solamente que es muy costoso y lo que podíamos evidenciar
era o en tejidos o en microorganismos, pero por supuesto jamás podemos identificar con un microscopio una reacción antígeno-anticuerpo, ¿cierto? Llega la citometría de flujo con el boom, podemos marcar con fluorescencia, pero por supuesto, y al día de hoy, la citometría de flujo sigue siendo un examen muy costoso. Entonces no lo podemos lograr para todos los analitos en el laboratorio clínico, ¿verdad? Pero ya en el 90, y fíjense que cuando hablamos a nivel de historia, pues realmente no, los 90 son un tiempo muy corto, y es que empieza a integrarse toda esta inmunofluorescencia paulatinamente en el laboratorio clínico. Esta lectura de antígeno anticuerpo empieza como a poderse combinar. Y es apenas hasta hace unos años que efectivamente llega a Colombia, a Latinoamérica, perdón, este tipo de tecnologías llega Pfizer, ¿verdad? Donde podemos tener una lectura de antígeno anticuerpo, de inmunofluorescencia, ¿cierto? Y esta inmunofluorescencia la podemos ampliar a un portafolio mucho más grande, hacerla mucho más barata, perdón, que una citometría de flujo, pero con muchas utilidades y es pudiendo detectar todos estos mensurandos del laboratorio. Pero bueno, ya vimos un poquito de historia, ya vimos que la fluorescencia, ahora miremos cómo hacemos para lograr en el laboratorio una fluorescencia ideal. Y fíjense que hasta el momento yo no he hablado nada que no sea una inmunofluorescencia líquida, ¿cierto? Estas inmunofluorescencias líquidas tienen dos particularidades. Una, eh, para poder lograr esta inmunofluorescencia ideal, yo necesito escoger un tipo de anticuerpo que me brinde ciertas características. Y aquí es cuando nacen los anticuerpos monoclonales contra los policlonales, ¿verdad? Recordemos un poquito, cuando yo quiero un anticuerpo tipo monoclonal o policlonal, lo único que digo es, tengo un antígeno estimulador, ¿cierto? Tengo unos linfocitos B, y este antígeno lo inoculo en el animal que voy a inmunizar. Entonces, digamos, yo quiero tener unos anticuerpos contra hemoglobina glicosilada humana. Entonces, inyecto la hemoglobina glicosilada en el vaso de mi animalito, ¿verdad? Empiezan a reaccionar estos anticuerpos contra los diferentes epítopes que hay en la molécula de hemoglobina glicosilada. Entonces, miren que acá está por colorcitos. Entonces, este anticuerpo se crea con el epítope A de la glicosilada, pero este para el epítope B y este para el epítope C, digámoslo así, ¿sí? Entonces, tengo muchos anticuerpos, ¿verdad? Dentro de ese animal inmunizado, y esto es lo que se llama anticuerpos policlonales. Es decir, que tengo varios anticuerpos que se me pueden pegar al mismo antígeno, solamente que se me pegan a diferentes epítopes. ¿Listo? Ahora bien, yo quiero no tener esta diferencia de epítopes, ¿verdad? Sino que yo quiero unos anticuerpos que vayan para un epítope en particular. Entonces es cuando yo cojo estas linfocitos B y los cultivo, hago unos cultivos celulares, ¿cierto? Entonces cojo este solito que me está produciendo anticuerpos contra el epítope B, ¿cierto? Y lo siembro con este cultivo celular. ¿Qué pasa? Que este linfocito B solito me va a producir millones y millones de anticuerpos, pero solamente anticuerpos del tipo B. Este del tipo C y así sucesivamente. Entonces, finalmente lo que yo voy a obtener son anticuerpos monoclonales, es decir, que son de un solo clon y que van a ser dirigidos a mi molécula de antígeno, pero solo va a haber un anticuerpo dirigido a ese epítope en particular. ¿Qué pasa cuando yo trabajo con unos anticuerpos policlonales y unos monoclonales? Cuando yo trabajo con los policlonales, pueden haber variabilidad entre lotes. Porque fíjense que si yo me devuelvo acá un poquito, yo inmunicé a un animal y de aquí saqué millones de anticuerpos y esos anticuerpos son los que yo estoy usando, ¿cierto? Pero cuando yo vuelva a inyectar a ese animal otra vez, puede ser que haya variabilidad, porque es otras células que me están produciendo esos anticuerpos, ¿verdad? O puede ser que yo se lo inyecte a otro animal diferente, entonces por supuesto me va a crear una variabilidad entre lotes. Esa es la desventaja de trabajar
con anticuerpos policlonales. Puede haber muchísima reactividad cruzada, que es que como yo me estoy yendo a tantos epítopes, en este caso me fui a tres, entonces puede que este epítope se parezca a una molécula, no sé, de TSH. Entonces, una paciente que tenga alta la TSH podría pegarse esos anticuerpos a la hemoglobina glicosilada. O sea, hay una reactividad cruzada debido a esos múltiples epítopes que hay, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando yo trabajo con monoclonales? Que hay una reproducibilidad lote a lote, es decir, es una alta homogeneidad, que acuérdense que yo sembré una sola celulita y esa celulita me generó y me generó y me generó muchísimos anticuerpos. Puedo producir cantidades inimaginables de antígenos idénticos. ¿Por qué? Que yo tengo mi cultivo celular, cuando ya se me está envejeciendo este cultivo, lo vuelvo y lo siembro en otro, lo vuelvo y lo siembro en otro, y va a ser las mismas tipos de célula que me producen los anticuerpos. Es decir, que yo ya voy a tener anticuerpos idénticos. Esto se usa mucho en diagnóstico y en terapia de fármacos, por ejemplo. Y por supuesto voy a tener una alta especificidad porque solo voy dirigido a un epítope, entonces me va a disminuir todo lo que tiene que ver con mi reactividad cruzada. ¿Listo? Entonces yo digo, ok, yo prefiero en este caso, viendo estas diferencias, trabajar con un anticuerpo moniclonal antes que con un policlonal, ¿cierto? Ahora, parte de ese anticuerpo, yo necesito elegir muy bien mi fluorocromo. No los voy a enredar mucho con esto, pero cuando yo estoy eligiendo fluorocromos ideales para inmunofluorescencia, yo necesito que esos fluorocromos tengan unas características. La primera característica es que tenga un alto coeficiente de extinción, es decir, que no se me extinga tan rápido, ¿verdad? En pocas palabras, en palabras sencillas, sino que mantenga en el tiempo, ¿ok? El famoso rendimiento cuántico que va muy de la mano con ese coeficiente de extinción, ¿ok? Es cuánticamente cómo me puede rendir ese fluorocromo para que no tenga posibilidades de extinguirse rápidamente o que sea inestable. Y la tercera es la susceptibilidad al fotoblanqueo. Yo no sé si muchos de ustedes, sea que estén acá, trabajen con citometría de flujo, por ejemplo, pero cuando yo trabajo con citometría de flujo, detectando leucemias, por ejemplo, estos liofilizados de fluorocromos son muy inestables cuando yo los reconstituyo. Es decir, yo tengo, de hecho, vienen en frasco ámbar para protegerlos de la luz. Tengo que tenerlos a una temperatura muy constante. Si los estoy sacando frío, calor, son muy susceptibles y sobre todo son muy susceptibles a la luz, porque por cualquier lucecita pueden excitarse estos fluorocromos. Entonces yo necesito que la susceptibilidad al fotoblanqueo sea mínima para que cuando yo ponga esta reacción a la luz no se me fotoblanquee, es decir, no se me extinga ese fluorocromo y no me brille. ¿Listo? Esas son como las tres características así a grosso modo para que no nos compliquemos con eso. Pero fíjense que llega este isotiocianato de fluoresceína que hablamos en un momento. Miren que él tiene casi que la longitud de onda donde se excita, donde recibe la energía, es muy parecida a la longitud de onda que emite esa fluorescencia. Y esto es lo que le brinda la estabilidad a este isotiocianato, ¿cierto? De esa estabilidad de la fluorescencia. Entonces, un fluorocromo derivado de la fluoresceína es muy estable, tiene muy poquito fotoblanqueo, ¿cierto? Y es muy bueno para marcar las proteínas, porque se me reacciona muy bien con los grupos aminos de la lisina. ¿Se acuerdan de esa región del vástago? Este isotiocianato de fluoresceína es ideal para poder marcar esa proteína, para poder marcar ese anticuerpo, y que se me quede allí fijo y sea muy estable. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué me afecta esa fluorescencia? Estamos hablando de la fluorescencia, por ejemplo, tipo citometría de flujo. Me afecta el rendimiento cuántico, me afecta la estructura de ese fluorocromo, me afecta su estructura como tal, si es cuaternaria o no, ¿cierto? Me afecta la temperatura,
en el que yo mantenga ese fluorocromo y en qué lo diluí. Si el pH está muy bajo, muy alto de esa agua o de esa solución que yo lo reconstituí, automáticamente se me puede dañar mi fluorocromo, ¿verdad? Porque tiene un efecto de pH muy marcado. El efecto de la concentración, cualquier microlitro que se me vaya por mi pipeta descalibrada o viceversa, puede hacer que efectivamente esta concentración se pierda esa interacción y efectivamente no podamos tener una buena fluorescencia, ¿sí? Entonces, fíjense que a pesar de todo lo que hemos hablado, que es buenísima esta fluorescencia, ¿cierto? Eh, es muy lábil, como todo es muy lábil. Entonces, yo tengo que tener ciertas características para evitar que no se me dan estos fluorocromos cuando yo los reconstituyo. Pero entonces aquí es donde viene todo el cuento y todo el resumen y es cuando hablamos de la inmunofluorescencia seca. ¿Qué es lo que logran hacer estos científicos de Feinker? Que realmente, si ustedes leen toda la literatura, entienden y dicen, wow, sí, definitivamente es algo muy diferente, muy innovador, y es que ellos logran tener una inmunofluorescencia seca, es decir, mis reactivos, mis fluorocromos liofilizados secos están en mi pozo de muestra. Aquí está, bingo, ya tengo cómo lograr disminuir todas estas variables que yo tenía acá atrás. Porque fíjense que todo esto de fluorescencia es cuando yo constituyo mi indicador, cuando ya está líquido como tal. Pero acá Juanjo nos está diciendo, mire, fíjense que yo logré poner en esta nitrocelulosa, ¿no? Un fluorocromo que está liofilizado y que lo voy a constituir solamente cuando yo agregue mi muestra. Entonces, eso va a ser fundamental para corregir todos los problemas que tiene una inmunofluorescencia. No hay degradación del marcador, porque es que está ocurriendo la reacción justo cuando yo estoy sirviendo mi muestra. Es decir, que solo va a ser en ese lapso de tiempo, por lo tanto no se me va a degradar. No hay problema con el fotoblanqueo, porque el fotoblanqueo ocurre cuando ha pasado un tiempo de la reconstitución, ¿cierto? Eh, esto tiene que ver con, por ejemplo, que yo lo que hablábamos ahorita, yo lo puedo reconstituir con la misma muestra y eso genera una alta estabilidad de fluorocromo. Estos anticuerpos marcados están liofilizados. Esto es lo que hace que fundamentalmente yo tenga una buena reacción. Y miren que la concentración de fluorocromos va a ser inversamente proporcional al rendimiento cuántico. Como yo tengo exactamente lo que voy a necesitar acá en esta nitrocelulosa, pues va a ser inversamente proporcional. Este rendimiento cuántico va a ser muy bueno, porque yo no tengo un exceso de fluorescencia que me pueda, que pueda ser afectada por algún viento, listo, por algo de la luz. Y miren que cuando la inmunofluorescencia está seca, se elimina todo lo que tiene que ver con la luz blanca, con el fotoblanqueo, porque ella no se logra excitar cuando está en modo seco. Entonces no hay problema con con que estos dispositivos queden a la luz o que se trabajen en la luz. ¿Esto qué hace? Hace que nosotros podamos tener un portafolio muy grande en un equipo, ¿cierto? Porque fíjense que esto es un inmunoensayo de fluorescencia. Y cuando yo tengo una nitrocelulosa, ¿verdad? Hagan de cuenta como una prueba de embarazo VIH. Yo tengo una nitrocelulosa, ¿cierto? Pongo una muestra. Esta muestra reacciona con esto que está aquí, en este fluorocromo. Viaja hasta la línea del paciente. Yo voy a tener una ventaja grande y es que la nitrocelulosa me aguanta todo. Entonces yo puedo tener por eso es que yo puedo tener un portafolio muy grande, porque es lo que tengo que hacer es liofilizar estos anticuerpos marcados con este fluorocromo en esta nitrocelulosa y ya logré todo lo que tenía que lograr. ¿Listo? Este es el resumen de cómo trabaja. Y fíjense que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de lo de los controles. Y fíjense que también trabaja como una inmunocromatografía. Pues es una inmunocromatografía de fluorescencia, ¿verdad? Tiene una línea de control. Es decir, que como es una prueba individual, yo voy el equipo me va a identificar y primero lo que va a hacer es leer esta línea de control.
Va a decir, oiga, esta prueba sí está funcionando, miremosla en la línea de control, tal como hacemos los laboratoristas mirando en la prueba rápida, por ejemplo, que si yo veo en una prueba de embarazo, no veo la línea de control, ustedes saben que yo no puedo validar esa prueba, ¿cierto? Es una prueba inválida. Lo mismo pasa en este caso. Entonces, yo tengo una línea de control y una línea de paciente. ¿Qué es lo que ocurre? Resumiendo, entonces tengo un anticuerpo marcado en el pozo con el fluorocromo, le pongo el antígeno en mi muestra, se me forma el antígeno anticuerpo, empieza a viajar por la membrana y una vez llega a la membrana, en la línea del paciente hay otro anticuerpo que está fijo en esa rayita del paciente, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a capturarme este antígeno y anticuerpo que venía viajando, ¿cierto? Miren que me forma el sándwich, entonces la mayoría de pruebas son tipo sándwich. Y como ya quedó fijo acá en esta línea, lo que va a hacer Panker es mandar una luz LED, que esto también tiene una importancia que es LED, no es lámpara, manda esta luz LED y finalmente todo lo que absorba se va a excitar y se va a emitir a la longitud de onda y Panker lo va a leer y lo va a cuantificar. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que, el resumen de cómo trabaja ese ensayo de fluorescencia. Aquí llega Fanker entonces. Fanker es un equipo que hace inmunoensayo de fluorescencia seca. Usa anticuerpos monovalentes a diferencia de otros tipos de ensayo que pueden usar polivalentes. Ya vimos el por qué es mejor trabajar con monovalentes que con polivalentes, ¿verdad? Que me va a brindar una exactitud, una especificidad, perdón. Usa isotiocionato de fluoresceína que me va a brindar toda la estabilidad de mi fluorocromo, ¿cierto? Eh, el que tenga este uso de isotiocianato va a hacer que mis reactivos permanezcan mucho tiempo a temperatura ambiente. Yo no sé si ustedes conocen otro tipo de tecnologías, pero hay unas tecnologías de inmunosallo de fluorescencia que efectivamente tienen que refrigerarse los reactivos y esto se debe al que no usan isotiocianato. Entonces tienen que conservar esa temperatura de ese marcador. En este caso, estos reactivos usan el isotiocianato, por eso son mucho más estables y por eso permiten una amplia fecha de vencimiento, porque si no estoy mal revisando en la literatura que vi de Wong, ellos duran 2 años a partir de la fecha en que ellos lo fabrican, entonces tienen una larguísima fecha de vencimiento. ¿Listo? Entonces, fíjense, resumiendo un poquito, ya casi para terminar, me falta un poquitito para no aburrirlos tanto porque sé que deben estar cansaditos. Pero para resumirles un poco y complementarles algo de lo que hablaba Karen, ¿verdad? Y es que ya hablando específicamente de Painter, a mí lo que me gusta y lo que encontré es que efectivamente tienen unos onboard control y que son los famosos sistemas OBC que se usan muchísimo actualmente en los equipos. Es que fíjense que cuando yo hablo de controles de calidad en el laboratorio clínico, nosotros los laboratoristas queremos un control interno, un control de tercera opinión, uno de primera opinión, un control externo, ¿cierto? Entre más controles tenga, mucho mejor, pero fíjense que las tecnologías van evolucionando y lo que hacen es ponernos los famosos onboard control, que son los controles integrados, ya sea al equipo, ya sea al sistema o ya sea al dispositivo como tal, que me va a garantizar que efectivamente mi prueba sea válida sin necesidad de tantos controles líquidos. Me explico el por qué y van a entender el por qué es importante esto. El laboratorio convencional, vamos a poner un caso. Triglicéridos. Digamos que montábamos en un equipo de espectrofotometría, los laboratorios pequeños, o un equipo más robusto automatizado, equipos grandes, ¿verdad? Pero sigue siendo un reactivo líquido. Acuérdense que una vez yo destapo este reactivo líquido, ¿verdad? Que viene, no sé, para 200 pruebas de triglicéridos. Cuando yo lo destapo, él empieza a correr una estabilidad a bordo, ¿ok? Hagan de cuenta que es como cuando yo voy y compro un yogur a la tienda. Este yogur me dice, mire, a usted se le va a vencer el 15 de octubre, ¿cierto? Entonces, usted lo puede tener en la nevera hasta el 15 de octubre.
Pero una vez usted lo abra, ahí dice, consumas en el menor tiempo posible, en menos de 24 horas, ¿cierto? Es porque este reactivo, este yogur ya tocó el oxígeno del ambiente, ¿verdad? Y empezó a tener una estabilidad a bordo. Lo mismo pasa con los reactivos líquidos o que yo tengo grandes en el laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Al yo tener estos reactivos líquidos, por supuesto que tengo que controlarlos todos los días. ¿Por qué? Porque yo tengo que mirar esa estabilidad a bordo, en qué momento este reactivo se me degrada y se me va a otro resultado que no tiene que dar, ¿cierto? O lo que yo hago comúnmente en en los equipos grandes, no sé, tipo de estos de cartuchos, para no mencionar marcas de otros fabricantes, pero que tienen reactivos en cartucho y que yo los meto dentro del equipo. Son líquidos, por ejemplo, yo los meto y digo glucosa 500 pruebas, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que ese reactivo efectivamente se me va degradando, pero yo tengo ese reactivo que me dura 500 pruebas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calibrar ese reactivo, ¿verdad? Yo tengo que compensar esa degradación que está teniendo mi reactivo con una nueva calibración. Es decir, el reactivo todavía está útil, pero está bajando su productividad. Entonces yo le paso un calibrador, le digo, oye, corríjase y lléveme este control a la media. ¿Sí? Eso es lo que yo hago, controlar. Entonces yo puedo establecer frecuencias de calibración o puedo tomar la opción de controlar a diario hasta ver que ese reactivo se me deterioró. ¿Sí? Ahora, este tipo de reactivos, yo les pregunto y ahora ustedes me responderán al final. Una prueba de embarazo en el laboratorio, ¿yo la controlo todos los días? ¿O una prueba de VIH que viene individual, la controlo todos los días? Eh, este tipo de pruebas que vienen en empaque individual, ¿es necesario controlarlo por días? Todos los días, la respuesta es no. Y eso tiene una razón de peso. Y es que si ustedes cogen una prueba de estas de Panker, por ejemplo, ¿cierto? Sirven allí un líquido de control, ¿sí? Eh, pues les va a dar bien, efectivamente van a tener un resultado, pero ustedes en esa misma prueba no van a servir el paciente, ustedes van a destapar otra prueba diferente y van a servir su paciente en otro dispositivo diferente. Entonces, ¿de qué les sirve controlar esa parte de ahí? Ahí es donde llegan estos fabricantes y tienen que decir, junto con toda la reglamentación internacional, dicen, claro, necesitamos estos on-board control. Es decir, garantíceme usted, señor fabricante, que esa prueba individual me va a dar un resultado confiable. Entonces llega estos equipos, por ejemplo, los venden y él hace un onboard control, entonces chequea que efectivamente todo el sistema óptico esté bien, de circuitos. Creo que tiene un cassette para verificar eso a diario, entonces ustedes meten un dispositivo adentro y él verifica si el sistema óptico está bien, bueno, todo este tipo de cosas. Tienen los controles integrados dentro de cada tarjeta que si no lee esa raya de control me va a sacar un error en el dispositivo y no me va a dar un resultado confiable. Si no me va a dar un resultado. Entonces tiene todas estas barreras, tiene barreras, por ejemplo, de detección de muestra. Si ustedes sirven mal la muestra, el equipo les dice, oh, ok, espérense que no sirvió la muestra adecuada. Entonces, esto son lo que hace que efectivamente yo pueda garantizar mi prueba y no tenga que controlar a diario, que no tendría sentido, ¿cierto? Este tipo de reactivos, por supuesto que si yo quisiera controlarlos en algún momento, la parte líquida, pues lo que yo podría decir es, mire, yo quiero saber, llegando este nuevo lote a mi laboratorio, cómo se está comportando. Entonces yo cojo una prueba al azar, cojo un control o una muestra conocida, previamente valorada, ¿verdad? La paso, digo, mira, este lote está perfecto, no hay ningún problema con este lote de control. Entonces, eso es lo que se sugiere con estas pruebas individuales. ¿Listo? Eh, mm, aquí ya lo hablábamos, entonces piense que él detecta si hay poquita cantidad de muestras, si él verifica, porque acuérdense que esto trae unos chips, entonces también nos ahorra el tener que calibrar este reactivo, porque tampoco hay que calibrarlo por la misma razón. Ya entendimos el por qué calibramos,
los reactivos líquidos en el laboratorio, ¿verdad? Eh, Porque yo necesito disminuir esa degradación de ese reactivo. En este caso no, porque es que mi prueba está selladita y tiene un desecante adentro. Entonces yo no tengo que calibrarlo. No tendría ningún sentido. Entonces lo que hace el fabricante es que coge todo ese lote allí en fábrica, ¿verdad? Y calibra y nos pasa toda esa curva de calibración, esa regresión lineal que yo necesito para tener un resultado numérico, la pone en un chip. Entonces simplemente lo que yo hago es que yo cojo ese chip, lo meto dentro del equipo, le digo listo, y ya queda guardada esa curva de calibración allí. ¿Listo? Entonces eso me verifica que efectivamente esté bien. Incluso puedo pasar activos vencidos porque obviamente me va a detener. Ese chip trae la información de qué fecha se vence o no. ¿Listo? Esto era lo que les hablaba ahorita, entonces no tengo que controlar. Y quiero que hablemos por último de algo bien importante, y es la eficiencia que nos dan las pruebas individuales, tipo de las que estamos hablando ahorita, de estas que no requieren controles ni calibradores. Entonces, vamos a poner el ejemplo que yo en mi laboratorio compré un reactivo de 100 TSH, ¿listo? Y es un reactivo líquido. Entonces, ¿qué pasa? Como es un reactivo líquido, lo primero que tengo que hacer es calibrar, ¿cierto? Muy seguramente esta calibración va a durar un mes, entonces por mes me puedo gastar 6 pruebas para esta calibración, de estas 100 que yo tengo acá, ¿cierto? También tengo 2 o 3 niveles diarios de control. Si uso, por ejemplo, los que hablaba ahorita la doctora Karen al principio, que son los de Biorat, por ejemplo, los de Randox, que vienen 3 niveles de control. Entonces digo, listo, voy a controlar mi TSH con 3 niveles diarios y yo solo trabajo de lunes a viernes, es decir, que en el mes yo solo tengo 20 días de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo 26 pruebas que no están siendo efectivas, ¿cierto? Perdón, 60 pruebas usé para control, más 6 que no, que usé para la calibración, ¿verdad? Porque usé 3 niveles diarios y fueron 20 días, o sea, 60 pruebas. Es decir, que la eficiencia de este reactivo ya no son 100 pruebas como yo las compré, realmente son 34 pruebas de estas 100 pruebas. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo me disminuye ahí la eficiencia. Mm, Ahora, yo quiero que mi reactivo líquido sea más eficiente. Entonces voy a decir, bueno, voy a calibrarlo, obviamente una vez al mes, ¿cierto? Pero yo solo voy a hacer montaje una vez a la semana, porque yo no me puedo dar el lujo de estar montando 4 o 5 TSH que me llegan nomás al día. Entonces solamente voy a pasar TSH los días miércoles, es decir, que al mes fueron 4 días nomás, ¿cierto? Entonces, en este caso yo usé 12 pruebas para el control, 6 de acá para la calibración, es decir, fueron 20, tuve 18, perdón, tuve 82% de eficiencia, es decir, una eficiencia aceptable, ¿verdad? Pero fíjense lo que me pasó acá, tengo una baja oportunidad. Entonces, yo le estoy diciendo a mi paciente, señor paciente, yo le tomo la muestra hoy jueves, pero su resultado sale hasta el otro miércoles por la tarde, porque yo solo monto TSH los miércoles por la tarde. Entonces, hay una bajísima oportunidad porque le estoy casi en 9 días, 8 días para poderle entregar un resultado de una TSH, que pues es un resultado, es una prueba que ya no es especializada. ¿Listo? I have many times Perfecto. Y in por my job. último, y por último, tenemos el caso de Painter, por ejemplo, de pruebas individuales. Este tipo de pruebas individuales. Entonces, no necesito calibrarlas porque mi calibración viene en el chip, ¿verdad? No necesito controlarlas porque él trae unos controles secos liofilizados que yo puedo pasar. Es decir, sí puedo controlar, pero no necesito controlar eh, todos los cultivos líquidos. Es decir, no voy a gastar pruebas porque estas controles ya vienen por aparte en estos cartuchos aparte, ¿verdad? Entonces, no uso ninguna prueba para el control de calidad. Quiere decir que todas las 100 pruebas que yo compré acá
fueron 100% eficientes, es decir, que todas fueron usadas para mis pacientes como tal, ¿sí? Y esto sí contando pues que yo tengo una alta oportunidad, es decir, si yo tengo una prueba, no sé, un cortisol que nos mostraba Karen al comienzo que tenían en el portafolio, un cortisol que me llega una vez cada 15 días, pues perfectamente yo lo puedo montar en el mismo día, no tengo que esperar a un acúmulo de muestras porque tengo ya mi calibración, tengo ya los controles secos, ¿verdad? Eh, el equipo me va a decir si mi prueba es válida o no, con el control integrado de calidad, es decir, voy a tener una alta oportunidad. Ese mismo día yo le voy a entregar el resultado a mi paciente. ¿Listo? ¿Por qué es importante la oportunidad? Bueno, pues ustedes saben que en la idea de todo lo que tiene que ver con atención y diagnóstico resolutivo, atención al lado del paciente, todo lo que hemos venido viviendo en estos últimos años a nivel mundial, ¿cierto? Hacen que necesitamos más eficiencia en todos los servicios. Necesitamos que nuestro paciente no tenga que ir al médico, que el médico le mande la orden de los exámenes, que él vaya hasta el otro día al laboratorio, que le entreguen a los 3 días el examen del laboratorio, que tenga que volver a pedir una cita y este paciente fue 4 o 5 veces al médico solamente para tener un diagnóstico. Si yo puedo con mi IP, con el sitio donde están atendiendo a mi paciente, si yo puedo lograr que el mismo día que el médico le está dando la orden, pase al laboratorio, se tome la muestra, que ese mismo día salga el resultado y que lo pueda ver el médico, pues estoy ahorrando muchas visitas al laboratorio y puedo hacer diagnósticos mucho más tempranos, ¿verdad? Entonces, para terminar, quiero dejarles esta reflexión. Creo que estamos evolucionando a nivel de laboratorio clínico con este tipo de tecnologías que vienen muy robustas, con unos controles de calidad muy integrados, que me garantizan efectivamente que yo pueda lograr tener un buen diagnóstico resolutivo. Entonces, retémonos hoy a pensar distinto. No tan cuadriculadamente, sino pensar, hacer el ejercicio que hicimos en esta tertulia hoy, y es analizar paso a paso por qué yo tendría que pasar un control, por qué yo tendría que hacer esto. Es decir, pensémoslo más allá y ya cuando uno pone lógica en este tipo de cosas, estamos retándonos a pensar es distinto y podemos contribuirle a que nuestros pacientes efectivamente tengan un diagnóstico oportuno, eficaz y preciso. Eso era lo que les quería compartir el día de hoy. Así que, bueno, si hay preguntas, no sé, Pamela, si me ayudas, si tienes algunas preguntas internas o si ustedes quieren escribir sus preguntas dentro del chat. Eh, Aquí estoy para resolver las dudas que se generen. Muchas gracias, doctor Randy. De verdad, excelente la presentación. Se ha complementado muy bien con lo que igual nos explicó Karen antes. Y bueno, creo que la información muy completa. En el chat por el momento no hay ninguna pregunta, pero pueden levantar los participantes sus manos por si tienen alguna consulta. Les podemos habilitar igual el micrófono para que puedan hacer su pregunta. Así que, bueno, les dejamos abierto en este momento para que puedan consultar. Bueno, tenemos el comentario de Lina, igual nos acompaña el día de hoy, que dice excelente. Y la verdad que sí, doctor, una presentación muy completa, se ha entendido todo perfectamente. Creo que es una solución, un equipo muy, bueno, muy fácil de entenderlo para poder utilizarlo, que ayuda bastante a los laboratorios, ¿no? Todas las ventajas que ha presentado. Creo que no se compara con otro equipo, entonces yo de verdad quiero felicitarlo. Nos daremos un minutito más para ver si hay alguna consulta. Acá hay una Claro que sí. Bueno, pregunta. me preocupa solamente algo, me preocupa que o todo fue muy claro o se me durmieron pues en la mitad de la charla y Aquí nadie está por ahí. justito me están llegando las preguntas, doctor. Perfecto. Ok, ok. Vamos a ir en orden. De parte de la doctora Lidia Salazar, consulta. ¿Hace cuánto tiempo ya están trabajando con este equipo?
Mira, en Colombia nosotros hemos tenido la oportunidad, Wonfo llegó a Colombia, yo creo, o bueno, pues personalmente, donde trabajo, más o menos hace como unos 5 años, yo creo. Sé que ellos tienen muchos dispositivos en Colombia, ya están, alguna vez escuché que eran como 1.800 plataformas distribuidas en todo Colombia a nivel nacional. Eh, y eso pues me ha brindado como estar muy pendiente de todo lo que tiene que ver con Wonfu, con todo, con lo de Funker, ¿verdad? Porque más o menos lo conozco hace como unos 5 años en Colombia. Ha funcionado muy bien. Perfecto. Luego aquí hay otra consulta de parte de Roberto Valdés. ¿La estabilidad de los reactivos tiene temperatura límite? Sí, sí, Doc. La temperatura es hasta 30 grados centígrados. Pero mira que tiene una versatilidad y es que si yo no puedo garantizar una temperatura, una estabilidad de temperatura mayor a 30 grados centígrados, es decir, si yo sé que en mi ciudad es calientísimo y por más que yo quiera no la puedo lograr a temperatura ambiente, estos reactivos también se pueden refrigerar. Es decir, que tienen la estabilidad de poder estar desde 4 grados hasta 30 grados centígrados. Ujú. Perfecto. Bueno, están llegando varias preguntas, doctor. La Sí, siguiente, señor. ¿viene en distintos tamaños para laboratorios de alto flujo? Sí, miren que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que ustedes la alcanzaron a ver, no sé si alcanzaron a ver mi presentación que yo tenía en la primera diapositiva. Miren, acá se las estoy compartiendo. Aquí está la tecnología que es creo que no la están viendo, ¿verdad? No, creo que no me hago compartirla. Pero bueno, él tiene un equipo que es el 113, ¿verdad? El 114, que es uno que tiene batería, y efectivamente hay un equipo mucho más grande que puede servir para un laboratorio de alto flujo, que es el 205. No estoy seguro si en Bolivia está el 205, pero si no, posiblemente muy, muy pronto lo van a poder tener con Vic como representante de WOW. Perfecto. Luego otra consulta. Me gustaría saber cómo funciona este equipo con dengue. Mira, uno de los estudios más bonitos, curiosamente, ha sido con dengue. Hay una institución grande en Colombia, y bueno, ustedes saben que Colombia también es muy endémico, tiene unas regiones muy endémicas de dengue por todo el Amazonas y toda esta parte de acá, y se hizo un estudio muy bonito, y efectivamente se logró determinar que es muchísimo mejor tener dengue en plataforma de Finder que dengue en prueba rápida, solamente cualitativa. Él te da un índice. Entonces, hay unos estudios que han demostrado que efectivamente este índice podría tener un pronóstico para la enfermedad del dengue. Ujú. Entonces, fue un estudio muy, muy bonito y si ustedes entran a buscar en literatura van a encontrar una literatura bien interesante acerca de dengue en Finder. Luego aquí hay una consulta, creo que va más para Karen. Karen, si estás ahí, bueno, pregunta la doctora Yubenka Montesinos, ¿el de Santa Cruz valida el realizar estas pruebas para hormonas? Sí, buenas noches. En realidad no están validando todavía. Estamos en el proceso de validación. Justamente nos han pedido de que esto se haga la validación en LASA. Se está gestionando para que ellos puedan realizar estas pruebas porque les hemos dado como una muy buena solución, ya que recordemos que en Cochabamba ha habido, o sea, les puedo decir, un rebalsamiento de las muestras donde no se tenía el reactivo. Entonces, lo que queremos es amortiguar esto, que no vuelva a suceder, pero también que nosotros les podemos dar esa solución, ¿no? En esa parte estamos también solicitando a los doctores que también soliciten esto, porque tenemos esta prueba y es muy estable, como ustedes pueden ver, gracias a la tecnología que tiene FIA. Entonces, les vamos a estar nosotros avisando las novedades que tengamos de acuerdo a los resultados que se tenga con la pruebita.
Perfecto. La siguiente consulta, doctor. Bueno, hay un comentario que dice de parte de la doctora Jessica Guardia. Buenas noches, muy bonita la presentación y completa. Ya que inició desde lo básico, una consulta. ¿Hay anticuerpos detectables que indiquen una respuesta inmunológica frente a una infección actual o pasada? Creo que me estás hablando de dengue, doctora Jessica, supongo, por lo de infección actual o pasada. Entiendo que dengue está como NS1, mide el antígeno. Creo que no tienen detección de anticuerpos. Sin embargo, mm, como que hace muchos años en una estrategia de marketing llegó estas pruebas duales en anticuerpo antígeno, ¿verdad? Como una estrategia de lanzamiento, se presumió que posiblemente al identificar antígeno y anticuerpo iba a ser mucho más fácil detectar dengue. Pero si uno lee literatura, realmente lo único que interesa acá es detectar NS1. Por eso supongo yo que fabricante Wonfo no se dedicó a este tipo de anticuerpos, porque realmente con el NS1 va a tener un diagnóstico muy completo. Ujú. Perfecto. Luego hay un comentario de la doctora Claudia Zamora. Dice, buenas noches, muy práctico el procedimiento. Luego, la siguiente consulta, ¿cuánta variabilidad mostró en la comparación con marcas líderes? Fíjate, Doc, que lo que se encontró efectivamente hay una marca que no voy a mencionar nombres, pero se hizo comparación con dos pruebas en particular. Una con prueba de ELISA, pero ELISA manual, ¿verdad? De estas que usan en los institutos departamentales de salud, y prueba rápida conocida. Y efectivamente no tuvo mucha correlación con prueba rápida, que efectivamente se encontró, al principio solo se comparó con prueba rápida, no hubo una buena correlación y efectivamente cuando ya se comparó con ELISA, se detectó que la prueba rápida era la que no tenía una sensibilidad adecuada y que efectivamente con Fanker este NS1 había logrado equiparabilidad con la prueba de ELISA. Ok, la siguiente pregunta es de la doctora Mayra Mendoza y creo que puede responder tanto usted, doctor, como Karen. ¿El equipo se puede ver afectado por la altura, ya que escribo desde la ciudad de La Paz? No se ve afectado por la altura porque él no tiene ninguna, no sé, como una tecnología, estoy imaginándome como a lo que te refieres con tipo gases arteriales, por ejemplo, que tiene que haber una corrección de una presión. En este caso es simplemente un lector de luz LED, entonces no va a haber ninguna afectación por alturas. Y aportando a lo que dice el doctor, ya tenemos los equipos en La Paz, justamente están en dos instituciones, las cuales los resultados que les han dado han sido muy buenos. Es más, las doctoras han estado conformes y están adentrando más pruebas. Entonces, no afecta, doctora. Más bien le va a beneficiar bastante el uso del equipo en La Paz. Perfecto. Aquí hay otro comentario con una pregunta. Primero dice, muy buenas noches, doctor. Buena presentación. Una consulta. Respecto a los controles de calidad y calibraciones, ¿cómo podría tener un registro de que se realizó dichos controles? Generalmente nos piden evidencia física de dichos documentos. Sí, efectivamente, bueno, lo que tenemos que hacer es lo que les decía, efectivamente en unos años y nosotros mismos como laboratoristas tenemos que ir tratando de hacer que ese chip cambie, esa mentalidad cambie y se generen nuevas expectativas en cuanto a los controles de calidad. Mientras tanto, ellos tienen unos controles secos que vienen por niveles, es decir, no sé, voy a controlar hemoglobina glicosilada. Entonces ellos tienen unos controles que ya traen la reacción hecha y efectivamente lo que van a garantizar es que yo necesito saber cómo se comporta mi hemoglobina glicosilada en niveles bajos, en niveles normales y en niveles altos cuando hago lectura en el equipo Fahrenheit. Entonces yo tengo estos controles, simplemente los puedo pasar a diario,
ya viene la reacción lista, como les decía, entonces no voy a gastar mis pruebas y eso les va a cuantificar. Y en la etiqueta viene una valoración de un rango, de una media, un rango máximo y un rango mínimo. Y ustedes perfectamente pueden graficar esto en, no sé, un MATLAB o algún software de control de calidad que ustedes usen en el laboratorio y que les pueda dar una gráfica de Lewis Jennings. Si eso quisieran hacer, estaría perfectamente válido. Perfecto. La siguiente consulta es, ¿hay pruebas de antígeno para infecciosas? Entiendo que por el momento no, no sé, bueno, no sé en Bolivia, no, pero entiendo que en el momento no están trabajando en esto para Pfizer, pero en el momento no hay paneles de infecciosas, o sea, tipo HIV y esto no las hay todavía. Sí, Luego, evidentemente. Perdón. no, Lo perdón, único que continúa, Karen. sí, el único que tenemos ahorita actualmente es el antígeno NS1 de dengue. Es con el que contamos inicialmente. Obviamente, fábrica está diseñando si van a tener nuevas novedades para el año. Perfecto. La doctora Ana Sandoval consulta. Buenas noches. ¿Procesan todos los analitos que ofrece el equipo, hormonas, marcadores tumorales, y participan en algún programa de evaluación externa de calidad? Doctora Ana, si me pregunta, si la pregunta es para mí en Colombia, sí, nosotros procesamos todos los analitos, todas las hormonas, marcadores tumorales. Eh, en cuanto a programas de calidad externa, por supuesto, hay casas comerciales que ofrecen controles de calidad externo, tipo, no sé, bueno, tampoco voy a nombrar nombres, pero efectivamente hay varios controles de calidad externos. Sin embargo, este tipo de plataformas, y esta pregunta me parece muy interesante, porque es que a veces nosotros en el laboratorio pensamos y decimos, si es un control de calidad externo, me tienen que dar exactamente como ellos me dicen, porque es lo último, porque es un control de calidad externo y así es, ¿verdad? Pero no nos ponemos también a pensar en cuando estamos analizando el control externo, ¿verdad? Entonces, fíjense que, no sé, lo hablábamos hace poco en otra conferencia, y es si ustedes tienen un RICAS, digamos, ¿verdad? Y lo tienen para hemoglobina glicosilada. Entonces, ustedes en la parte de abajo se dan cuenta que salen todas las tecnologías que se han comparado con ese material de RICAS. Entonces, por ejemplo, a mí me dio 5.2 en una plataforma de Roche, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan en la parte de abajo, cuando van a ir a leer, dicen que esa misma muestra, imagínense que les dio 6.1, ¿verdad? Y le dio 5.7 a Siemens. Pueden hacer el ejercicio de revisarlo. Y les estoy hablando de algo que no tiene tanta variabilidad. Ustedes pueden ver unas hormonas que pueden pasar de 10 en un equipo a leer en 25 en otro equipo y a leer en 50 en otro equipo, ¿verdad? Y es cuando ustedes ven en todos los instrumentos en la parte de arriba que el coeficiente de variación dice 35. ¿Qué quiere decir en pocas palabras eso? Que mi matriz es muy inestable para las pruebas. Es decir, que me está diciendo que en esta tecnología no se está comportando como un paciente. Me está diciendo simplemente que ese líquido no es capaz de reproducir en este equipo de Roche, ni en este equipo de Siemens, ni en este equipo de Abbott. Es decir, no tiene la misma reproducibilidad, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando analizamos controles de calidad externo. Yo prefiero, porque eso es lo que se llama el efecto matriz, ¿verdad? Y este tipo de tecnologías que llegan ahora, tipo Finker, son mucho más lábiles a ese efecto matriz, porque ellos pueden trabajar con sangre total, por ejemplo. Entonces, díganme, ¿yo dónde voy a encontrar una matriz de sangre total? Si es tan difícil encontrar para hematología, por ejemplo, cuando pasa un control de hematología, ¿cómo será para pasar una troponina en sangre total, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, estos fabricantes de control externo no han llegado a esa minucia todavía de encontrar el punto exacto para este tipo de tecnologías. ¿Qué sugiero yo? Que no se
apliquen con controles de calidad cuando las matrices no son metrológicamente trazables. Simplemente lo que yo puedo hacer perfectamente es mandar una prueba de control de mi paciente a un laboratorio de referencia, por ejemplo. No me tiene que dar igual por lo que acabamos de hablar. La idea es que yo pueda hacer una comparación entre es normal, normal, es patológico en ambos sitios, ¿verdad? Y esto es completamente válido por normatividad internacional, el yo tener una comparación de este tipo y no necesito tener un programa que me voy a matar las pestañas tratando de que a veces entren los analitos y no entran. O a veces voy y miro, me enrollo ya en un Gicas y voy y miro, paso todas las muestras y dice participantes de ONFO 2. Es decir, que solo hay dos participantes. Me estoy comparando. Acuérdense que es una comparación interlaboratoria. Entonces, solo tengo otro con el que se está comparando. Si al otro le fue mal, pues a mí me va a ir peor, porque no se va a saber cuál de los dos es el que tiene la razón, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado a la hora de analizar estos controles. Perfecto, ya vamos entrando a las últimas preguntas que han llegado. El doctor Oscar Moreno pregunta, luego de abrir los reactivos, ¿cuánto es el tiempo de estabilidad? Eh, Después de abrir el empaque individual, muy poquito tiempo. O sea, la idea es que ustedes no pasen de 10 minutos antes de trabajarlo, si no, no lo destapen, porque la idea no es destaparlo. Esta nitrocelulosa se puede humedecer con el ambiente. Perfecto. Bueno, la doctora Claudia Banda comenta que muy bonita la presentación y que le agradece. Luego consultan, ¿esto funciona como una prueba rápida? Mira, tiene las bondades de una prueba rápida. Tiene las bondades de una prueba rápida, que era lo que hablábamos al principio, que es una nitrocelulosa, ¿verdad? Eh, Tiene las bondades de una prueba rápida, pero no funciona como una prueba rápida. Por todo lo que ya vimos. O sea, ya vimos que es una reacción súper compleja, antígeno, anticuerpo, fluorocromo, que me cuantifica. Es decir, que no es nada cuantificado en prueba rápida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Simplemente tiene la ventaja, la bondad, la similitud a una prueba rápida que trabaja con una membrana de nitrocelulosa, que lo que hace es que me ayuda a migrar mi muestra para poder llegar a, a mi línea de paciente y a mi línea de control. Pero es, por supuesto, muchísimo más compleja que incluso que una inmunofluorescencia líquida, porque miren que me redujo todo lo que tenía, todos los problemas que tenía una inmunofluorescencia líquida, me lo redujo esta inmunofluorescencia seca. Entonces, no es una prueba rápida. Muy bien. La doctora Jessica Guardia consulta, ¿los niveles elevados de colesterol, triglicéridos y hemólisis afectan a los resultados de los resultados, ya que en las pruebas manuales afecta? Por lo general no, Doc, y es porque es una prueba inmunológica. Cuando yo trabajo antígeno anticuerpo, no son tan dependientes de lipemias o hemólisis, a no ser que sea muy alta esta lipemia o esta hemólisis, pero en versiones muchísimo más altas a lectura de quimioluminiscencia. No sé si me explico. Cuando ustedes leen quimio en un equipo muy grande, ustedes lo que hacen es que sirven la muestra allí, pero si está muy lipémica, por supuesto el haz de luz puede tener interferencias. En este caso no, porque acuérdense que yo tengo mi raya del paciente y yo lo que hago es estimular los fluorocromos. Entonces los fluorocromos, al ser leídos en otra longitud de onda, no van a tener este tipo de interferencias. Entonces tendría que ser una cosa muy loquísima para que pudiera hacer interferencia. Ok, dice la doctora María Esther Rojas, excelente presentación, doctor. ¿Se tiene pruebas autoinmunes y si es así, cuáles? Bueno, ahorita lo que yo sé es que hay marcadores tumorales, ¿verdad? Eh, que son muy específicos de algunos cánceres. Tenemos, por ejemplo, Panker tiene unas pruebas que se llaman cistatina C y Engal, por ejemplo, que son para incuria renal. Eh, Tal como ANA, cenas y todo este tipo de cosas, no.
no las hay de pruebas de autoinmunidad, pero son las como el panel que más se acerca a lo que creo que me estás preguntando. Sin embargo, doctora María, creo que al comunicarte con Karen en estos días podrías ampliar y ver específicamente cuáles son las que tienen registradas en Bolivia y que puedan ser de utilidad para tu laboratorio. Perfecto. Luego la doctora Teresa Bautista consulta, ¿cada cuánto tiempo es recomendado realizar el mantenimiento? Esta pregunta es buenísima porque este tipo de equipos que funcionan en laboratorio clínico y en entornos de atención de diagnóstico al lado del paciente y que son, que tienen estas bondades del chip, del que van y van mejorando la tecnología, ¿verdad? Son libres de mantenimiento por parte de ingeniería, es decir, que el ingeniero no los destapa ni nada. Hagan de cuenta que es como la tecnología que teníamos hace muchos años de estos computadores muy grandotes, que tenían unas funciones específicas y cada vez va mejorando y se van volviendo más pequeños, pero tienen muchísimas más funciones, ¿verdad? Entonces, pensamos nosotros que no, les puedo decir que no tiene, son libres de mantenimiento. Estos equipos cumplen su función y no necesitan intervención porque no son muy complejos por dentro. Perfecto. Y el último comentario que tenemos es de la doctora Eliana Cáceres. Dice, excelente disertación, buena resolución de las respuestas. Gracias por ampliar nuestros conocimientos, doctor. Gracias, gracias a ustedes por este espacio tan bonito. Y bueno, esas son todas las preguntas, doctor, que hemos tenido. Seguramente en el transcurso de los días a Karen tal vez le hagan llegar algunas consultas más. Si es así, doctor, le consultamos si podemos preguntarle también Claro que sí. directamente. Y bueno, usted nos hace llegar las respuestas para nosotros responderle a los participantes, ¿no? Claro que sí, perfecto. No, para mí ha sido un gusto de verdad acompañarlos. Lástima que no haya sido presencial, pero espero que exista otro momento donde podamos compartir Esperamos que sí, presencialmente. muy Muchas, pronto. muchas gracias. No, muchas gracias a usted, doctor. Igual, nuevamente, muchas gracias, Karen, Perfecto. igual por tu presentación. Ha sido un complemento perfecto para la información que ha compartido el doctor. Nuevamente, bueno, igual comentarles que el día de hoy igual nos está acompañando Lina, que ella igual es parte del equipo de Lumira desde Colombia. Y también nos acompaña Fernando, que es parte del equipo de Wonfo como tal. Bueno, ellos han estado presentes escuchando las dos, bueno, exposiciones de Karen y del doctor Randy. Y bueno, nuevamente muchas gracias a todos los participantes por haber estado el día de hoy aquí, por haber realizado sus consultas. Esperamos de que toda esta jornada haya sido de mucho agrado para todos ustedes, que la información les haya ayudado bastante, que hayan podido disipar todas sus dudas.